Bien, entonces me gustaría saber, compañeros, también si en algún momento han ustedes utilizado esta página, el portal de servicios electrónicos del organismo judicial. Yo no recuerdo si fue porque lo utilicé para penales o policíacos Mm, o algo. ujú. Ujú. Sí, correcto. Entonces, acá ya hablando de los antecedentes penales y policíacos, perdón, más que todo penales, perdón, policíacos, estoy ahorita tocando otra institución que es del Ejecutivo, ¿verdad? Cuando hablamos de la Policía Nacional Civil, está subordinada al Ministerio de Gobernación, que es uno de los ministerios del Estado y básicamente dentro de la estructura del organismo ejecutivo. Pero los antecedentes penales recaen sobre una de las funciones del organismo judicial. Y si se pudieron dar cuenta, estábamos hablando de una función judicial o también llamada jurisdiccional. Entonces, si en el examen viene, explique qué es la función jurisdiccional, usted comenta, es la potestad que tiene el organismo judicial a través de sus diferentes jueces y magistrados de poder administrar la justicia, además la ejecución de sentencias en base al principio de independencia judicial y en base al principio de supremacía constitucional, ¿verdad? Y esta otra función se relaciona con el tema de antecedentes penales. ¿Cómo podríamos llamar a esta función? Si una es función jurisdiccional o judicial, la otra es función, porque en los antecedentes penales no vamos a administrar justicia, ¿o sí? No viene un juez y administra justicia, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Y alguien más, aparte de Catherine, ha utilizado el sistema de el portal para solicitar los antecedentes penales de manera electrónica? Yo, licenciado. Sí. Correcto. Bueno, entonces acá tenemos unos 5 minutos para que usted se pueda registrar y pueda registrar su casillero electrónico. Creo que todos como guatemaltecos, independientemente si somos abogados, podemos registrarnos para tener nuestro casillero electrónico. Entonces, hagamos esa tarea de esta actividad de unos 5 minutos de poder registrarnos. Déjenme ver si a mí también me permite que... Les voy a compartir la pantalla. ¿Me pueden informar si tenemos en pantalla bueno, no presentación, sino la página de Google, el buscador? Veamos acá. Dice OJ, portal de servicios electrónicos del órgano judicial, OJ virtual, consulta casillero electrónico y tenemos registrarse, consultas externas, ingreso, portal de servicios electrónicos. Entonces acá el casillero electrónico, consulta de casillero electrónico. Y ya luego les va a aparecer esta otra parte, déjenme ver. Aquí, ingrese sus datos, su correo electrónico y su contraseña y puede usted ingresar. Este registro creo que es tanto, le sirve para poder obtener sus antecedentes penales, pero también para habilitar su casillero electrónico.
Licenciado, disculpe, ¿me podría mostrar la página? Es la página oficial del organismo judicial, OJ virtual. Ah, Bien, entonces ahora la pregunta es, esa función de poder solicitar antecedentes penales es una función administrativa. Entonces podemos decir con seguridad de que el organismo judicial tiene dos funciones, una función jurisdiccional y una función administrativa. Ahora la pregunta es, por eso tengo acá dos signos de interrogación. Con ayuda de ustedes me indicarán quién o quiénes realizan la función jurisdiccional en el organismo judicial. ¿Los jueces, Lee? Gracias, Darío. Jueces y magistrados, Los jueces y magistrados. Y la siguiente pregunta es, ¿quién o quiénes realizan o ejercen la función administrativa? Podemos buscar en la Constitución y también podemos buscar en la ley del organismo judicial. Esta última es donde podríamos encontrar la respuesta más, de una manera más rápida y clara. ¿En qué artículo encontramos la función administrativa en la ley como fundamento jurídico? Acá la función jurisdiccional ya vimos que está en el 203, ¿verdad? Artículo 203 de la Constitución Política República de Guatemala. Pero acá, ¿en qué artículo? Y además el 57 de LOJ, Ley del Organismo Judicial. está en el artículo 53, administración Mm, de la ley del organismo judicial. mm, Dice, el organismo judicial será administrado por la Corte Suprema de Justicia y el presidente del organismo judicial conforme a sus respectivas atribuciones. ok, este es el 53 LOJ. Y acá jueces, magistrados, tribunales. Y acá la respuesta nos indica que es la Corte Suprema de Justicia y el presidente del organismo judicial. Entonces, estas serían las dos funciones. Ya sabemos quiénes son quienes ejercen esas funciones y las leyes en donde encontramos el fundamento jurídico. Y una pregunta que viene en el examen es ¿cuántas instancias existen en Guatemala? Y el fundamento legal. ¿Puedo borrar? Ya, licenciado. Ok.
De igual manera se los guardé en un PDF, se los voy a estar subiendo el día de hoy a más tardar, igual que el apartado de la tarea el día de hoy se los subo. Es decir, que tenemos para poder subirlo a partir del día de hoy sus esquemas hasta el día de examen a medianoche, ¿verdad? A medianoche del martes, última hora para poderlo subir. Entonces tenemos a partir del día de hoy, cuando yo empiece a habilitar en la plataforma de Classroom, hasta el próximo martes a medianoche se cierra la plataforma. Entonces cuando termine yo el día de hoy la sesión, que ya en unos minutos, si no estoy mal, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya unos, ¿qué? Pues 40 minutos nos quedan más o menos. Ya habilitaría el espacio y pueden ahí empezar a subir sus esquemas. Licenciado, una pregunta, ¿cuál fue que nos dijo que teníamos que leer? Ah, ahorita les comento. La ley en materia de antejuicio. Yo creo que esta era la última presentación y ahora sí pasamos a la lectura del Reglamento General de Tribunales. Esto es lo último que vamos a leer. Em, Déjenme ver si lo puedo descargar. Si lo pueden descargar de manera virtual. Obviamente descargar es electrónico y virtual, ¿verdad? Y cuando les toque litigar es uno de los... ¿Qué es lo que tienen que llevar cuando vayan a litigar? La Constitución, el Reglamento General de Tribunales y dependiendo la materia de la audiencia de que trate, ¿verdad? Si es civil, Código Civil, si es penal, Código Penal, Código Procesal Penal, si es civil también, perdón, Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver cómo Reglamento General de Tribunales. Ahorita se los comparto, ya lo tengo acá. Me dejan saber si ya lo tenemos presentado en la pantalla. ¿Sí? Sí, licenciado. Bueno, entonces vamos a empezar la lectura. eh, Vamos a ver cuántos artículos tiene para ver. Si, oh, tiene varios. Es bastante larguito. 75. Bien, aquí nos habla de la Corte Suprema de Justicia. Pasamos al presidente del organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia. Em, Son algunas de las funciones que tiene, ¿verdad? Vamos a... Estas son funciones administrativas. Aquí hay que, cuando leemos, hay que entender si son judiciales o jurisdiccionales o administrativas. Por ejemplo, acá, como dice, dictar las medidas pertinentes para que todos los asuntos sean tramitados y resueltos dentro de los plazos legales. Esto es más que todo administrativa, porque no entra a administrar justicia, ¿verdad? Em, Veamos más acá adelante. Oficial subsecretario de la Corte Suprema de Justicia, oficial mayor de la Corte Suprema de Justicia. Luego tenemos oficiales de la Secretaría. Eso no lo vamos a leer porque es más que todo enfocado. Cuando ya nos toque la Corte Suprema de Justicia lo vamos a leer, pero ahorita no. Em, Corte de Apelaciones y demás tribunales colegiados de la misma categoría. Este tampoco lo vamos a entrar a leer porque este es segunda instancia.
Ustedes no han visto ni siquiera primera instancia y vamos a hablar de segunda instancia, entonces se van a confundir, ¿verdad? Entonces esto es, cuando hablamos de corte de apelaciones, esto es segunda instancia. Vamos a ir a la primera instancia, que sería más que todo juez de paz y juez de primera instancia. Luego tenemos magistrados de sala y ahora sí, en el artículo 42 ya nos hablan de la primera instancia, jueces de primera instancia. No sé si hay alguien que desee apoyarme con la lectura. Artículo 42. ¿Completo? Sí, completo. Ok. Dice artículo 42, además de las atribuciones que les asigna la ley, los reglamentos y acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los jueces de primera instancia tendrán las siguientes. A. Mantener disciplina de los tribunales en todo el distrito de su jurisdicción, velando por la conducta oficial de los jueces menores y hacerles cumplir todos los deberes que la ley les impone y, en general, evitar toda clase de actos de corrupción. Hay B. una observación. ¿Sabemos quiénes son los jueces menores? ¿Quiénes son los jueces menores en Guatemala? Los jueces de paz, Nick. Correcto, los jueces de paz. Entonces, cuando hablan, la ley menciona jueces menores, inmediatamente son jueces de paz. Gracias. Entonces, inciso B. Inciso B. Estudiar y resolver personalmente los asuntos sometidos a su conocimiento. Inciso C. Cerciorarse personalmente del funcionamiento del tribunal, de la atención que los auxiliares y empleados presten a abogados y público en general y del modo como cumplen sus respectivas obligaciones, procediendo a corregir en el acto cualquier falta o deficiencia que notaren, haciéndole saber cuando corresponda al sistema de recursos humanos del organismo judicial y el D, revisar personalmente por lo menos una vez al mes y en fechas distintas las mesas del secretario y demás auxiliares del tribunal. Si encontraren asuntos o escritos de los que no tuvieran noticia o diligencia sin cumplimentar o efectuadas con retardo u otras deficiencias, corregirán en el acto cualquier anomalía, debiendo levantar acta de toda revisión que remitirán al presidente de la sala jurisdiccional con copia a la autoridad que corresponda de conformidad con la ley de servicio civil del organismo judicial. Y pasamos a la 43. Los tribunales de primera instancia que tienen competencia en materia penal y los de sentencia están obligados a remitir a la sala jurisdiccional los estados mensuales que deberán contener respecto de cada detenido y con la debida separación los datos siguientes. A. Fecha en que se inició la causa. B. Nombres y apellidos, edad, fecha de nacimiento, estado civil, origen, último domicilio, oficio, ocupación o profesión. Si sabe o no leer y escribir, nombre de los padres y número de orden y registro de la respectiva cédula de vecindad. En su caso. C. Delito o delitos por los que estuviere procesado. D. Fecha del auto de prisión y del auto de procesamiento y datos sobre situación jurídica actual y en su caso, fecha del debate y de las sentencias de primero y segundo grado y de la última diligencia. Este cuadro se enviará periódicamente o cuando le sea requerido a la unidad de antecedentes penales para contar con información actualizada. Gracias. Y veamos acá el artículo 44. Los jueces de primera instancia levantarán actas de las vistas e inspecciones que practiquen y enviarán copias certificadas de las mismas a la presidencia del organismo judicial con copia simple a la sala jurisdiccional y cuando proceda a los jueces de ejecución y propondrán la manera de remover los inconvenientes que no sean de su competencia o que exijan la intervención superior. Luego tenemos artículo 45. Jueces de paz. Este es
45, veamos, 45 viene acá. Ok, es pequeñito, voy a leerlo. Dice jueces de paz. En lo que sea aplicable, los jueces de paz tendrán en sus respectivos juzgados las mismas atribuciones que este reglamento confiere a los de primera instancia. Es decir, lo que acaba de leer la compañera Catherine aplica también a los jueces de paz. Todas esas funciones. La Corte Suprema de Justicia establecerá los juzgados de paz en el número y en los lugares que considere convenientes a la buena administración de la justicia. Es decir, si no hay juzgado de paz en su municipio o en su comunidad, es porque quien decide en dónde tener juzgados de paz es la Corte Suprema de Justicia. Artículo 46. Los jueces de paz que atiendan diversos ramos, si se dan cuenta, hay juzgados de paz que atienden de todo. ¿Se han dado cuenta? Que familia, que civil, que penal, que es un relajo lo que tienen ahí, ¿verdad? Pero es precisamente por esto. Más adelante hay que separar juzgado de paz civil, juzgado de paz de familia, juzgado de paz de trabajo, etc. Pero al día de hoy entiendo que el presupuesto no alcanza para dividirlos por su ramo y materia. Deberán distribuir equitativamente entre los auxiliares judiciales los asuntos que correspondan a cada uno de ellos. Ahora entramos a ver quiénes son los trabajadores de un juzgado. Ya sabemos que el juez de por sí va a estar como trabajador en un juzgado, pero ahorita vamos a adentrarnos cómo se compone un juzgado. Y son auxiliares judiciales y en primer lugar, seguidamente después del juez viene el secretario. Ese es el orden, ¿verdad? Primero el juez, luego el secretario. ¿Alguien más que nos haga favor de leer rápidamente artículo 47 y 48? Si quieres, Artículo sigo yo. 47. En cada uno de los tribunales de justicia habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen. Por ausencia, impedimento o enfermedad de los secretarios de los tribunales, se actuará con otro que se nombre específicamente o con 2 testigos de asistencia. Artículo 48. Los secretarios de los tribunales se dividen en las categorías siguientes. A. Secretario y subsecretario de la Corte Suprema de Justicia. B. Secretario de sala de apelaciones o de tribunal colegiado de la misma categoría. C. Secretario de juzgado de primera instancia y de tribunal de sentencia. Y D. Secretario de juzgado menor o de paz. Muy bien, gracias. Artículo 49, tenemos algunas funciones. Los secretarios de los tribunales en general tienen las siguientes atribuciones principales. Asistir a los titulares de los respectivos tribunales en la práctica de la diligencia y demás actuaciones que competen al tribunal, redactar o hacer que se redacten las resoluciones, actas, declaraciones y demás diligencias que deba autorizar, extender certificaciones, ejecutorias, constancias y copias auténticas de los documentos o de las actuaciones de los procesos con el visto bueno del titular del tribunal cuando conforme a la ley le corresponda hacerlo así, custodiar las llaves del tribunal y de su archivo. Entonces, quien tiene las llaves del juzgado no es el juez, sino es él. ¿Quién es el que tiene las llaves para ingresar al juzgado? El secretario. Llevar según los casos y circunstancias y bajo su estricta responsabilidad el control y custodia de plicas, formularios de órdenes de libertad, objetos, bienes, valores y documentos que prevea la ley o que le ordene el juez, ¿verdad? El titular del tribunal es el juez. Luego tenemos otras atribuciones, no las vamos a leer porque son bastante largas. Esto ya le quedará a usted en poderlo leer. Ya leímos algunas de las oficiales. Hay otras adicionales. En el artículo 50 le otorgan otras, ¿verdad? Cuidar, por ejemplo, el número 5, cuidar desde su inicio que los expedientes se vayan formando por orden de fechas debidamente foliados, ¿sí? Y veamos, oficiales. Pasamos a entrar a los oficiales acá en el artículo 51. Cada tribunal contará con el número de oficiales que sea necesario.
hay primero, oficial primero, oficial segundo y hasta oficial tercero, dependiendo del juzgado. Si es un juzgado grande, podrá tener hasta 3. Si es un juzgado pequeño, un oficial, ¿verdad? Esto no es como, digamos, ahorita estamos viendo la estructura de una manera general, entendiendo de que sí va a haber un oficial en el juzgado, ¿verdad? Veamos rápidamente qué le corresponde al oficial. Y así como es de orden jerárquico, quien gana más debería de ser el juez, luego el secretario, luego los oficiales ganan menos, ¿verdad? Es una degradación. Cada tribunal contará con el número de oficiales, algunas de las funciones, tramitar los procesos o actuaciones judiciales y demás expedientes que se le asigne, así como diligenciar exhortos, despachos y las comisiones que requieran otros tribunales, recibir memoriales, solicitudes y demás documentos que correspondan a los asuntos cuyo trámite tienen a su cargo y resolverlos conforme a las instrucciones que reciba del juez. Revisar el historial de cada caso y elaborar resúmenes que correspondan una vez se ha concluido el trámite respectivo. Además, deberán recabar información necesaria para llevar a cabo el estudio de los casos que le han asignado. Y otras funciones. Llevar el registro de sus audiencias, debates, remates y de diligencias en los expedientes que tenga asignados y verificar la puntualidad de su inicio y desarrollo. Artículo 52. Los oficiales intérpretes de idiomas y dialectos nacionales intervendrán en el caso de que cualquiera de los sujetos procesales o terceros que intervengan en los procesos o expedientes o en su caso otros auxiliares judiciales no dominen o no entiendan el español o el idioma de que se trate. Los oficiales intérpretes deberán comparecer y asistir en las actuaciones y diligencias oficiales que requiera el titular del tribunal. Este es muy importante porque yo he conocido abogados que son intérpretes que trabajan en el organismo judicial como traductores, ¿verdad? Entonces, ¿utiliza el organismo judicial traductores? Sí, sí utiliza. Luego tenemos oficiales de los juzgados de ejecución penal. Esto ya es más para ejecución de una sentencia, ¿verdad? Entonces esto no lo vamos a leer porque esto ya es más avanzado dentro del proceso penal. Ya estamos hablando de una ejecución. Luego tenemos notificadores de los tribunales. Estos también son trabajadores de los juzgados. Vamos a ver el oficial informático y luego a los notificadores. Dice que el oficial informático de los tribunales deberá de organizar el archivo judicial conforme a las instrucciones que reciba del juez, mantener actualizada permanentemente la información en archivo digital, llevar el control de los juicios que requieran los oficiales, proporcionar al juez y secretario toda la información y estadísticas que soliciten, proporcionar información a oficiales, notificadores, comisarios para que a su vez proporcionen dicha información a los abogados y usuarios, llevar el control y registro de los juicios fenecidos que se envíen al Archivo General de Tribunales. ¿Qué es un juicio fenecido? ¿Primera vez que escuchan esta palabra? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de un juicio fenecido? Nuestra lógica nos dice, si van a enviar un juicio al archivo, significa que aquí nos están dando ¿Como muerto? que ya se terminó el proceso, ya el juicio ya acabó. Entonces, juicios fenecidos son aquellos juicios, aquellos procesos judiciales que ya culminaron, ya hubo sentencia, ya se necesitan archivar, ¿sí? Entonces, un juicio fenecido es equivalente a un proceso que ya produjo cosa juzgada. Cosa juzgada ya lo habíamos visto en lógica jurídica esa palabra, ¿verdad? En el glosario. Cosa juzgada. ¿Qué es cosa juzgada? Su nombre de cosa juzgada nos dice que es una cosa que ya fue juzgada, ¿verdad? Eso es una situación, un caso que ya ha sido ventilado y que produjo una decisión en la judicatura, ya produjo una decisión en el juez, ya
ya hubo una sentencia. Por eso es cosa Una que resolución. sí, que ya fue juzgado por el juez, ¿verdad? Y producen cosa juzgada. Entonces, estos juicios fenecidos son aquellos que ya terminaron. Veamos a los notificadores. Son auxiliares para notificar. Eso es lo más simple que les puedo resumir. Aquí nos dicen algunas funciones de ellos. Hay que notificar personalmente algunas actuaciones. Los notificadores son auxiliares también judiciales encargados de comunicar o saber hacer a las partes y demás personas interesadas las resoluciones, mandatos del tribunal, así como practicar embargos, requerimientos, depósitos, intervenciones, diligencias que les ordene de conformidad con la ley. Y tenemos varias funciones de ellos. Aquí tenemos artículos 56, 57, 58, 59 y otros. Y ahora pasamos a los comisarios. Entonces, esta es pregunta de examen, si van anotando, ¿verdad? Ya vimos jueces. ¿Qué más vimos? ¿Cómo se estructura un juzgado? ¿Un juez o titular? Luego, Secretario, un secretario. Luego, los Oficiales, oficiales, oficiales. Luego, ya no sé. los notificadores, ¿no? notificadores. Porque los oficiales pueden ser intérpretes y oficial, como mencionaba ahí, informático. Entonces, el oficial intérprete y el oficial informático recaen en oficiales, ¿verdad? Entonces, oficiales, luego notificadores y luego Comisarios. comisarios. Esa es pregunta de examen, de una vez se los estoy advirtiendo para que lo tomen en cuenta. Y dice que en cada tribunal habrá un comisario. ¿Sí, Claudia? Licenciado, pero también los oficiales están divididos, ¿verdad? Dice oficial primero, oficial Ujú. segundo, Sí, y también los notificadores, sabía yo. sí, 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 Notificador sí. primero hasta tercero, creo que Sí, llega. es que depende del juzgado. Si es un juzgado grande, va a requerir muchos trabajadores. Al final del día, estos trabajadores que estamos viendo son empleados y gracias a nuestros impuestos es que se pagan. Entonces nos tienen que atender bien cuando vayamos. Sí, es que hay quienes, cuando uno va a un juzgado, lo miran a uno, ni buenos días. A mí realmente no me importa si me dicen licenciado o lic, a mí con que me digan un buenos días ya es más que suficiente, ¿verdad? Que le pongan que doctor, que maestro, que licenciado o sea, cuando se lo van a decir a usted, licenciada, ¿verdad? Sí se escucha bonito, pero creo que todos somos guatemaltecos, todos estamos en un mismo nivel, ¿verdad? No hay, o sea, aunque sí hay que darle un mérito, ¿verdad? Porque tiene un estudio y un estudio bastante superior, pero también hay abogados que yo conozco que si no les dicen licenciado o licda, se enojan, se enojan. Entonces, digo yo, pero un título no nos hace más o menos personas, ¿verdad? Somos iguales. Y hay otros empleados de los juzgados que sí se pasan, ¿verdad? Que no. Licenciado, yo conozco a alguien que es de una municipalidad que no es licenciado, o sea, no, o sea, empezó a estudiar y ya no siguió, pero él sí dice que le digan licenciado, ¿verdad? Pero, o sea, solo, yo creo que el segundo semestre empezó nada más y ya no, pero para todos ahí en la MUNI le tienen que decir licenciado. Sí, hay personas. Usurpación de calidades. Sí, hay personas que desconocen, ¿verdad? Que existe el delito de usurpación, ¿verdad? Y es una usurpación de calidad porque está atribuyéndose un grado académico que no le corresponde, que no tiene. Entonces aquí ya estaría cometiendo un delito que pienso que desconoce, ¿verdad? Y como nadie lo ha denunciado, él, mientras más le dicen, más su ego crece, 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 pero desconocemos, ¿verdad? Y eh, hay muchas personas que desconocen que es un delito. Y esto me trae mucha sorpresa también porque hay lugares cuando yo llego y no sé si tratarlos de licenciados o no, porque no sé si son licenciados o no.
¿verdad? Entonces, esto hay que poner mucha atención para las relaciones, la construcción de relaciones interpersonales, porque hay gente que usted va a encontrar que sí es licenciado y que sí, a pura fuerza, usted los tiene que nombrar como licenciado o doctor, ¿verdad? Doctor en derecho, etcétera. Pero bueno, ustedes se darán cuenta, ¿para qué les cuento? Ustedes van a empezar a construir sus propias experiencias en la actividad de litigio. Ahí usted va a disfrutar mucho la carrera. Y es por eso que estamos viendo esta estructura, porque a veces no sabe usted si está hablando con un oficial o con el secretario o con un notificador, ¿verdad? Bien, entonces mencionábamos que dentro de los comisarios tenemos un comisario en cada juzgado. Dice que dentro de las funciones es asistir al secretario del tribunal, repartir correspondencia, cualquier otra cosa que le sea ordenada por el juez y el secretario. O sea que entre comillas, es un mandadero, si lo queremos ver así. Sí, porque miren, aquí quién le da orden y quién le atribuye funciones. Lo manda el secretario, lo manda el juez, lo manda el oficial. Entonces es como un asistente. El comisario más que todo es un asistente, ¿sí? Y artículo 63 dice, los demás empleados del tribunal no podrán ocupar al comisario para atender trabajos personales, porque muchos se abusan del comisario porque es un asistente, entonces que lo mandan a hacer el café, que a traer el pan. Y cuando hay pasantes, el comisario ya no es, digamos, la última posición, sino que ahora el pasante es el que va a hacer el café y hacer cosas personales. Sí. Entonces no se sorprendan si en algún momento, si usted está haciendo pasantía, lo van a poner a hacer algunas cuestiones personales, porque aquí al comisario le toca hacer esas algunas cuestiones, aunque hay prohibición en el artículo 63, usted se da cuenta que dice, los demás empleados del tribunal, es decir, secretarios, oficiales, no podrán ocupar al comisario para atender trabajos particulares, que les hagan la tarea de la universidad, porque muchos comisarios, muchos secretarios no son abogados todavía, están estudiando y porque no tienen el tiempo para hacer sus tareas de la universidad, ponen al comisario a hacer sus investigaciones y todo, ¿verdad? Abusan del cargo para hacer eso. Y eso también ya es delito también, porque digamos es abuso de autoridad, ¿verdad? Eso es abuso de autoridad. Y con eso creo que terminamos la estructura de un juzgado. Y ya luego, si ustedes quisieran leer los artículos que no leímos, ya les corresponde esa tarea, leer un poquito más, aunque de esta ley solo esa estructura viene en el examen, pero si usted quisiera leer lo que no leímos, es bienvenido. Y la ley de materia de antejuicios viene una pregunta de ahí. ¿Qué es el antejuicio? Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Todavía tenemos algunos minutos para, el curso empieza a las 9:40 y termina a las 11:10. Veo que se nos va a acabar ahorita la sesión. Si ustedes desean, podemos habilitar un poquito de tiempo más para la pregunta de qué podría venir en el examen y qué debemos de estudiar y terminamos. Bien, entonces, discúlpenme, voy a cerrar ahorita y nos habilitamos otros 10 minutos para hacer esas preguntas y terminamos la clase de hoy.